Martín, Tania, pues bienvenidos de vuelta al podcast. Es la primera vez que grabamos los tres en un formato más abierto, ¿no? Un formato Keeping, que como los oyentes sabrán, pues estamos haciendo un capítulo especial, un capítulo en varias partes, que todo mundo del proyecto pueda, no sé, meter un poquito, pues una perspectiva más, no sé, más humana, menos, o sea, obviamente hablaremos creo que de temas de geopolítica y lo que nos encanta, pero hablar un poco más de, pues, del proyecto, ¿no? Como que una vista más completa, una panorámica, un metacomentario de nuestro trayecto en el podcast, lo que hemos tratado de forjar aquí y no sé, cómo cada miembro del equipo lo ve. Así que bueno, pues los oyentes ya les conocerán, pero para presentarles una vez más, primero que nada aquí está Tania Rey. ¿Qué tal, Tania? ¿Cómo estás? Muy bien, como siempre. Siempre digo lo mismo, la verdad. Pero sí, me encanta este formato. Hacía mucho que no lo grababa. De hecho, fue uno de los primeros que grabé en el podcast y ya pues con muchas ganas de hacer algo diferente. Sí, a ver qué tal, a ver qué tal. Yo traigo yo un par de preguntillas para guiarlos, porque como los oyentes sabrán, los Keeping Ups no tienen guión, como los capítulos de análisis que hacemos, que bueno, los ponemos un formato, vamos analizando el tema. Los Keeping son abiertos, o sea, tenemos preguntas así que nos orientan, pero en general uno nunca sabe, o sea, sabes cómo empiezas, nunca sabes cómo termina. Y Martín, para ti sí que va a ser el primer Keeping Up with the Warriors, así que, ¿qué tal? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo están Tania y Fabio? De hecho, estoy un poco nervioso porque es la primera vez que grabo sin guión, así que si me equivoco le pido perdón en adelantado a los oyentes. Y bueno, nada, contento. De hecho, estábamos calentando motores con Fabio y con Tania, hablando de temas un poco controversiales antes de ponernos en vivo, así que estuvo bueno, estuvo bueno. De hecho, preguntaba, ¿ya estamos grabando o todavía no estamos grabando? Pero nada, fue muy divertido, una conversación sincera. ¿Cómo han estado? Total, total. Pues yo por lo menos muy bien. Yo ya llevo en Bruselas ya un rato, estuve en México en el verano, pero ya la temporada de otoño es ya volver full a Bruselas y como saben o sea, en general siempre son momentos interesantes por acá, pero ahora más que nunca porque se está forjando la nueva comisión y estamos en ese proceso, ¿no? De seleccionar a los comisionarios, qué dossiers van a tener, cuáles son los temas más importantes y haberlo vivido a primera mano, ¿no? Desde las elecciones en junio todo este proceso a primera mano y ver cómo cambian las prioridades políticas según qué está pasando en el mundo tal, ha sido un ejercicio muy interesante y verlo también desde dentro me ha gustado mucho, la verdad. Así que de mi parte, muy contento, con mucho trabajo, pero pues siempre con lo que más, o sea, amo mi trabajo, pero aquí entre nos lo que más disfruto es sentarme con ustedes y analizar lo que pasa en el mundo. Eso es lo que a mí más me encanta de lo que hago. No sé tú, Tene, ¿tú qué tal? ¿Cómo han estado estos últimos meses? Que también ya con el curro a tope también, ¿no? Sí, la verdad es que no paro y bueno, además como no vivo en Madrid, bueno, trabajo en Madrid y tardo en llegar pues una horilla y media por el tráfico, se hace un poco duro. Pero me pasa lo mismo que a ti, a pesar de eso, de todo el trabajo que hay bueno, las posibles complicaciones, me encanta. La verdad que tengo muchas ganas nada, de seguir y de continuar con los proyectos. Trabajando en marketing y comunicación y en el sector seguridad y defensa, así que me tocará organizar un stand para FEINDEF, la Feria de Seguridad y Defensa en Madrid, y con muchas ganas, la verdad. Pues Si los invitas, ahí estaremos, Tania. ¿Eh? Yo encantado de tomar un vuelo Washington-Madrid y también seguro de Fabio. Tal vez podríamos hacer un Keeping Up en vivo. Este, bueno, por mi parte, justo estaba viendo la fecha y se me vino a la mente que han pasado 3 años desde que conocí Warner Diplomacy. O sea, en realidad, eh, yo llegué a Washington en julio 2021 y comencé a trabajar desde agosto 2021. Y me acuerdo que estaba tomando el metro para ir a mi casa, saliendo del trabajo. En ese momento estaba de cónsul adjunto del Perú en Washington. Y y dije, bueno, ¿qué escucho? Porque no quería escuchar música, quería aprovechar el tiempo y justo me acuerdo que había llegado y había un montón de noticias en Washington de política internacional y un montón de foros y qué sé yo, ¿no? Entonces dije, ah, mira, tal vez sería un buen momento para buscar un podcast. Y no sé cómo me salió, o sea, porque puse en Spotify diplomacia, relaciones internacionales y me salió War Diplomacy. Y me acuerdo que escuché el primer capítulo de ellos. Y dije, ah, qué bueno, porque me gustaba que se definían como realistas, cosa que no era tan común, ¿no? Entonces, los empecé a escuchar y me volví groupie de ellos y de hecho los escuchaba y los agregué a Instagram
y ahí como que intercambiando información me invitaron un día a grabar, y nada, así fue como subimos. Y de hecho me acuerdo cuando lanzaron Geopolítica 101, estaba Tania y Fabio, y yo dije, qué buen segmento. Y no sé si mi memoria me falla, corríjame por favor, que el primer capítulo fue de la OTAN o geopolítica, o era OTAN o geopolítica, o qué es el realismo, una de las tres. Este, pero me acuerdo que los escuché y dije, mira, qué interesante, qué buena dinámica que tienen ellos. Entonces, nada, me acuerdo que le escribí a Fabio a felicitarlo, oye, qué buen segmento, me gustó un montón. Y así pasó el tiempo. Y ahora, Sí. inclusive, ya me han invitado a hacer un keeping. Total, es que en verdad yo creo que el punto central de este episodio es pues, demostrar un poco estas generaciones que ha habido en el podcast, ¿no? Porque ya sí son 3 años desde que empezó el proyecto, que fue al final un bebé de la pandemia, ¿no? De esos momentos que no sabíamos qué hacer, a Sergio, a Elena y a mí, que fuimos los que empezamos el proyecto, dijimos, pues, ¿por qué no grabamos un podcast, ¿no? Tenemos tanto el tiempo y mucha pasión, como todo el mundo en esa época, y dijimos, va, ¿por qué no? Y fue un proceso de ver qué hacer, cómo hacerlo, qué ángulo, y si hacemos algo, hacerlo bien. No pensábamos que iba a ser algo que iba a sobrevivir más allá de esa pandemia, pero al final acá estamos, ¿no? Y es verdad, o sea, esa primera generación fuimos nosotros tres, pero conforme pasó el tiempo, eran más temas, más gente que venía, que ya no podía tampoco seguir en el proyecto y pues había que buscar también más integrantes, ¿no? Ahí es cuando como que llega esa segunda generación. Tania es parte de como que ese segundo grupo de gente que se empieza a unir. Primero empezamos grabando más en inglés, pero es que en verdad penetrar el mercado de inglés es súper difícil y nos dimos cuenta que la prioridad, por lo menos de lo que hacemos, es la gente de habla hispana en España, en América Latina, y fue como, Tania, tenemos que meterle más power al español, pero hay que hacer algo distinto, ¿no? Ya siempre analizamos tal. Y se me ocurrió una vez eso, ¿no? ¿Por qué no tratamos de explicar conceptos de una manera más sencilla? Y así empezamos Tania y yo a empezar bueno, pero ¿cómo podría ser tal? Y de ahí nació la idea, ¿no? Va, Geopolítica 101. Y si es verdad, creo que el primer episodio fue de defensa colectiva, ¿no, Tania? Me parece. Sí, Creo que fue sí. defensa colectiva, luego realismo, y ya el tercero es cuando dijimos, oye, Martín, pues únete. Al principio fue como más estilo, vamos a ver de invitado tal, pero Martín, desde que te conocimos también como alguien que nos escuchaba y nos seguía en redes, pero siempre nos escribías, nos ponías tal, y no sé, es lo que me encanta de Warrior, que la gente deja de ser un perfil anónimo online y la gente que de verdad está ahí, no sé, se empiezan a convertir en colegas y así es como también después de estos 3 años, Martín, dejaste de ser simplemente el que escuchaba el podcast a un miembro más del equipo y enos aquí, después de 3 años, seguimos hablando y tal. A mí se me hace hermoso, la verdad. A mí me gusta mucho porque es un podcast que invita a todo el mundo a escucharlo e involucra a muchos tipos de públicos, porque tenemos tanto personas que están muy involucradas, que han estudiado relaciones internacionales o que tienen ese perfil, ¿no? de política internacional, y otros que son personas que les interesa el tema, pero no están no lo han estudiado, no tienen tanto conocimiento sobre el tema. Entonces, tienen diferentes secciones, Geopolítica 101 para entender conceptos, si quieren indagar más sobre un tema específico, pues no sé, el conflicto de Israel en Ucrania. Es que tocamos tanta variedad de temas que eso es lo que le hace realmente interesante. De hecho, no sé si les ha pasado, bueno, me imagino que a los dos les ha pasado, pero cuando he tenido algún viaje en materia no sé, cuando he ido a Perú y he tenido reunión con gente que ve relaciones internacionales, sobre todo, no sé, gente un poco joven, la vez pasada di una charla en una universidad, un montón de estudiantes me dijeron, un montón de las personas que asistían me dijeron, oye, he escuchado el podcast. Y dije, qué bueno. O inclusive acá en Washington, una vez en una reunión en la OEA, ahora trabajo en la OEA, una amiga me dijo, oye, sí he escuchado de ese podcast, pero no sabía que estás tú. Entonces, como que, no sé, se siente muy bonito cuando mucha gente te dice que ha escuchado el capítulo, más allá que hayan escuchado el tuyo o qué sé yo, ¿no? Pero cuando ves Claro. que el proyecto sigue creciendo. Y claro, yo no solamente escucho Warrior Diplomacy, porque sí me escucho todos los capítulos, salvo el último, estoy en deuda a escuchar el último que lo tengo apuntado, pero en general veo la calidad del trabajo y el contenido que se ha hecho, y más allá, y no hablo por mí, porque claro, yo soy de la última generación, la última camada, sino de los trabajos que han construido las primeras generaciones, y veo la cantidad de engagement que tiene el podcast, que ha creado una comunidad. Y creo que Total.
la creación de la comunidad y la creación de oyentes leales que en verdad les interesa relaciones internacionales, les interesa escuchar y debatir, eh, y ahora participan inclusive por el canal de WhatsApp y qué sé yo, es creo lo más bonito del podcast, sobre todo juntar a internacionalistas jóvenes, y bueno, espero que también otras generaciones mayores que están interesados en entender qué es lo que sucede en el mundo y quieren sentarse a discutir, ¿no? Y quieren dar una posición crítica a veces de lo que hacen los tomadores de decisiones. Entonces, y de Sí. hecho, claro, acá somos personas que todos tienen trabajos distintos, ¿no? Hay periodistas, hay gente que trabaja en think tanks, hay gente que trabaja en organizaciones internacionales, empresas militares, o sea, yo soy diplomático y claro, pero todos nos une la pasión por las relaciones internacionales. Y creo que esa es una de las cosas Sí. más simpáticas del podcast. Sin Voy a duda, no, llorar. no, de verdad, es que creo que hay distintos tipos de podcast que encuentras, ¿no? Tienes los típicos que Spotify o Voice Village, ¿no? Como que esas productoras coproducen o financian tal y es otro rollo, o sea, tienes gente que se dedica al podcasting, ¿no? Que es su trabajo tal, o sea, obviamente el máximo en este es el Joe Rogan, Joe Rogan, el americano, que es como, wow, ese brother hace millones y tienes de este estilo de contenido y tal en todos tipos de países y contenidos y tal. Obviamente relaciones internacionales no es la excepción. Hay unos que son buenísimos, de habla hispana también, pero es verdad que lo que nosotros hemos tratado de hacer acá es, bueno, también porque no es nuestro trabajo, o sea, esto es un hobby que tenemos, pues es desarrollar nuestro micromundo y la gente que de seguro está escuchando este episodio, porque los keepings, ya hablando de números, son de los que menos reproducciones tienen, se entiende porque sí es contenido muy nicho, no tanto de sustancia, o sea, sí hay contenido interesante en lo que hablamos, pero no es sustancia de análisis que es lo que a lo mejor gente que escucha, ¿no? Ves las Claro. tablas de lo que tenemos en Warrior y los que más son los temas más candentes, ¿no? Cuando Rusia invade Ucrania, todos los de Israel, Palestina y ahora lo que está en Medio Oriente también pegan mucho. Los de geopolítica, ser uno, chicos, son de los que también más escuchas tienen, ¿eh? El de populismo, súper, súper top. El del nuevo orden económico, también top, top, top. Poder duro, poder blando, también la gente le encanta, ¿no? Pero es verdad que al final no somos un proyecto profesional en el sentido de que hacemos pasta con esto, ¿no? Y me gusta, ¿no? Me gusta mantener esa independencia porque no tienes que rendir cuentas, pero al final no dejas de tener cierta responsabilidad con lo que dices, porque pues yo también trabajo en estos temas. De ahí por qué me gusta tener a Julio que se haya metido al equipo también, porque él puede ser un poco más honesto con muchas cosas que a lo mejor yo prefiero no criticar porque trabajas para cierta organización, ¿no? Y también de ahí por qué yo trato tampoco no de mezclar mi mundo profesional y mi mundo del podcast, porque joder, al final quiero mantener estos dos munditos aparte, porque pues no sé, ustedes me entenderán, ¿no? Y hay veces que hay temas muy sensibles que uno tiene que poder presentar, pero tampoco meter tu carne en el asador, ¿no? Y yo creo que eso para mí ha sido también uno de los temas más delicados. Cuando trabajé un ratito en una misión diplomática de México, unas prácticas, también dije, se enteran de que hago esto y tal, no sé qué va a hacer de mí. Era un becario, ¿no? Pero bueno, al final, no sé, creo que es la cosa que tiene el podcasting. Yo les tengo una pregunta a los dos. Ya dado que ustedes han tenido más experiencia que yo, y de hecho, y acá lo digo abiertamente, yo aprendo mucho de Tania y Fabio, tanto de contenido como de forma, en cómo manejar el podcast. Este, ¿Cuáles creen que han sido los mayores retos del podcast, de grabar podcast como este? A mí al principio me costaba, bueno, obviamente el grabar me ponía muy nerviosa, porque claro, era la novedad. Entonces, bueno, yo creo que nos pasa a todos, ¿no? Que cuando vas a hacer algo nuevo, aparte de los nervios, en el buen sentido de por hacer algo, tienen los nervios de, ay, a ver si lo voy a hacer bien, lo voy a hacer mal, pero sobre todo el hecho de, porque aparte de que Fabio luego lo edita y lo hace muy bien, por cierto, mis dieces. Es cortar y hacerlo más dinámico, ¿eh? Realmente no editamos a nivel de cambiar cosas que decimos. Entonces, claro, el hecho de soltar una burrada siempre era mi mayor miedo, ¿no? El decir, estoy en directo, a ver qué voy a decir, me lo tengo que preparar bien en ese sentido para no liarla y no soltar una barbaridad. Entonces, o no equivocarte. Pero eso al final luego lo vas perdiendo. Entonces eso al final te sale además el episodio más dinámico porque no prestas tanta atención a lo que tienes como preparado, por así decirlo.
Yo te diría, lo más complicado a lo mejor fue el proceso de creación de todo, ¿no? Porque partes de cero. O sea, hoy en día ya tenemos un producto, una imagen, ya tenemos un ente, ¿no? O sea, Word Diplomacy ya representa algo, los colores, cómo se habla, tal, el tipo de dinámica, pero cuando no había nada, sí era como, bueno, ¿de dónde partimos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué tal? Y eso fue un proceso y claramente escuchas los primeros episodios de la primera temporada en 2021 y no es nada más cómo el mundo ha cambiado, sino cómo la manera en lo que nos presentamos o tal ha cambiado el software que se usa también, cómo nos posicionamos online. Antes había una página web que en verdad nadie veía, no había sentido tener una página web y pagar una página web para nada. ¿No? Entonces ahora pues simplemente moverse en redes sociales, tal, ha sido un proceso de aprendizaje muy bueno. Y también yo creo que ahora sí coordinar a tanta gente. Ahora en el equipo somos 10 personas, ¿no? Y que estamos en todas partes del mundo. Tú estás en Washington, yo estoy en Bruselas, Tania, tú estás en España, So está en Argentina. Es que todo mundo hay que coordinar cuando queremos hacer llamadas. Siempre el tiempo es complicado, ¿no? Sí, Encontrar las ventanas es difícil. Pero bueno, al final, como no es nuestro trabajo, es algo que haces por pasión al arte y tal, encuentras la manera de hacerlo y terminas disfrutándolo, ¿no? Yo de verdad no me molesta editar, no me molesta hacer esto porque lo disfruto, es mi hobby. Y de verdad es increíble lo que tú dices, Martín, cuando la gente te lo reconoce, tal, es guapísimo y que gente que no conozcas te lo diga, ha de ser también brutal, porque yo nunca he conocido a alguien que me diga, tú eres el del podcast, o sea, como que siempre es gente que tengo en mis núcleos, que sabe que hacemos esto, nunca me ha tocado nadie que no me conozca, que me escriba, bueno, por lo menos a nivel personal cara a cara, online sí de que gente te escribe en LinkedIn o en Instagram, tal, pero cara a cara no, ha de ser muy lindo eso, la verdad. Y tú, Martín, ¿tú qué dirás? ¿Qué es lo que más trabajo te ha costado a la hora de transferir tanto a este mundo del podcasting? O sea, creo que hay dos cosas. Eh, la primera es que siempre pienso mucho antes de hablar, sobre todo porque soy diplomático, entonces tengo que cuidar mucho de las cosas que digo. De hecho, acá una confesión abierta es que por eso que no solamente puedo grabar capítulos de geopolítica, porque no puedo vertir opinión política respecto a los acontecimientos actuales en política exterior, por más que me encantaría. Pero por obvias razones no puedo decirlo. Y la segunda, no ponerme tan nervioso, lo mismo que Tania, mejorar. Y de hecho, me acuerdo que el primer capítulo que yo grabé con ustedes, yo dije, wow, salió malísimo, o sea, no por el capítulo, sino por mí. Entonces me acuerdo que para el segundo capítulo que me invitaron, que era el de populismo, no, el de poder blando, sí, el de soft power, dije, no. Agarré, me compré todos los libros de NAI, los volví a leer, repasar, así. De hecho, le dediqué como una semana a prepararme para el capítulo y salió bastante bueno. Entonces, fue como que mi reivindicación conmigo mismo, y sentir que se ha mejorado. Y también yo veía como Fabio, Tania y los demás Warriors dan el pase súper natural. Y a mí como que, no sé, me podían preguntar de un concepto y claro, el concepto lo podía decir porque, no sé, me había preparado y conocía la temática. Pero de ahí el pase con los otros co-hosts se me hacía un poquito complicado. Pero bueno, mis colegas acá, Fabio y Tania, siempre me lo han hecho más fácil y según ellos dicen que he mejorado, así que sí, sigo aprendiendo de ellos cada vez, pero eso ha sido. Y sí, y lo que tú decías, Fabio, es bien bonito que la gente que no conoces, o sea, que no sean amigos tuyos, te digan, oye, he escuchado el podcast o he escuchado tal capítulo. Por eso, de hecho, uno de los capítulos que un montón de gente me escribió, me dijo, también colegas del trabajo, y dije, que colegas me han escuchado, me ha sorprendido el de espionaje. El capítulo de espionaje, un montón de gente me lo comentó y me dijeron, oye, está muy bueno, es súper chévere. Entonces, no sé, eso me pareció muy simpático. Y yo quiero ocupar estos últimos minutillos que tenemos de nuestro bloque, de nuestra sección que nos toca a nosotros tres, los de Geopolítica, conocer uno dentro de este super Keeping Up with the Warriors, simplemente para agradecer a unas personas que nos han escrito, nos han dicho, bueno, primero que nada, pues muchas felicidades por los 3 años que llevamos. Son gente que, como tú, Martín, nos damos cuenta lo mucho que les gusta el proyecto y nos escriben, nos comentan y tal. Diego Ayoroa, Bruno Alegre, Lisa Marín, me parece que fue alumna tuya, de hecho, Martín, creo que ella fue la que nos puso en contacto contigo hace también un tiempo y siempre nos comenta, súper linda ella, un Un abrazote. saludo, Lisa. Muchas gracias.
Y también Jocelyn Solares, es una chica que igual siempre nos escribe mucho, Juan Pablo de María Aguilar, ¿no? Simplemente son gente igual que de tanto que nos comentan en redes o nos siguen tal, dejan de ser seguidores y es gente con la que compartes y hablas y tal. Y nos preguntaron una pregunta, Diego, de hecho, Martín, y creo que es un día interesante para hablar de ella. Tampoco es entra tanto en sustancia, pero simplemente creo que es más interesante porque hablamos nosotros que trabajamos en temas de América Latina de cuál creemos que es el papel de América Latina en este mundo multipolar, ¿no? O sea, se está grabando hoy a 12 de octubre, una fecha particular, y creo que, no sé, es un tema el cual siempre tocamos, ¿no? América Latina, aquí y esto y lo otro, pero ya en un papel global, así como para mínimo tener una pequeña cuestión de análisis acá nuestra. ¿Cuál creen ustedes que es el rol de América Latina en el mundo de hoy en día? La vez pasada fui a un evento del Brookings Institute, este think tank súper poderoso y súper grande en Washington, D.C., de geopolítica, relaciones internacionales y todos los temas que vemos. Y de hecho, era un evento de Great Power Competition y Geopolitics. Eh, y me acuerdo que era como que todo un día un foro. Y todos los ponentes, como que había uno que era bloque temático por región. Y la única región que no tocaron los gringos fue América Latina. Y yo creo que ahí nos estamos quedando. Creo que no hay un norte claro de hacia dónde tenemos que ir. Y creo que el populismo ha golpeado severamente a Latinoamérica y sobre todo la clase política no tiene visión. Entonces, ustedes escuchan los debates de política exterior de toda la clase política latinoamericana, es paupérrimo. O sea, hay políticos que son peores que otros, pero en general no hay un nivel alto. No, yo comparaba el debate entre Kamala Harris y Trump, y claro, el bloque de política exterior era uno de los bloques que más me gustó. O sea, más allá de que estés de acuerdo con Kamala Harris o con Donald Trump, la manera en cómo argumentaban en política exterior era algo que me dejó impresionado. Ningún político peruano o ningún político latinoamericano creo que está en la capacidad de poder debatir a ese nivel respecto a la visión. Entonces, yo creo que hay una falta de norte de América Latina, con mucho pesar, ¿no? Esperaría que las nuevas clases políticas o los nuevos políticos que entren, después que pase esta ola de populismo, que espero que pase, tengan una visión más regionalista e integracional, ¿no? Que, por ejemplo, Brasil lo tuvo en el 2012, pero después con la corrupción y Odebrecht y Lavajato se vino abajo, ¿no? Entonces, no pudo recuperar ese liderazgo político exterior que en un momento Brasil intentó apuntar. Ahora la región no tiene un líder claro, no tiene un líder sólido que determine cuál debe ser la agenda de la región. Y lo veo acá en la OEA. Lo veo acá en la OEA, en donde no hay un solo país que diga, ok, esta es la visión que tiene América Latina, y hacia ese lado vamos. Ni siquiera en temas que deberíamos estar más o menos de acuerdo respecto a la denuncia de dictaduras y violación fragante de derechos humanos o los robos a las elecciones, nos podemos poner de acuerdo. Entonces, si en puntos mínimos y como esos no podemos poner de acuerdo, menos en una gran estrategia como región, que sí la tiene Europa, ¿no? Y eso es una envidia sana que tengo al continente de mi amiga Tania, que sí tienen más o menos una visión más estructurada, cosa que no tenemos los latinoamericanos. De ahí sí un poco duro con nuestras cancillerías, pero creo que es una crítica que vale la pena hacerla y es importante reconocerlo, porque si no lo reconoces no puede haber un cambio y no puede haber una mejora. Yo pienso que realmente en América Latina a mí me da mucha rabia, bueno, mucha rabia. Es un punto que siempre, que, que- que siempre he tenido presente y es que lo equiparo un poco a España, ¿no? En España, como país, tampoco es que sea muy rico, por así decirlo, económicamente, no, porque la clase política no sabe gestionar bien los recursos, eso es un hecho. Y en América Latina pasa un poco parecido, ¿no? Más allá de cómo está la situación política, la sociedad, es un país súper rico en recursos y desafortunadamente no pueden explotarlos en ese sentido, ¿no? Podrían ser países con muchísimo poder a nivel global, a nivel geopolítico, con muchísima influencia y desafortunadamente pues no pueden ejercerlo. Y eso pasa en muchísimos países y yo es algo que siempre he visto y no sé, a mí eso me causa siempre mucha curiosidad, ¿no? Tú, ¿Cómo Fabio, podría cambiar la historia en ese sentido? como, como mexicano Yo y sí, europeo, ¿cómo lo ves? sí, mira, de verdad que igual, cómo me encantaría poder ver una América Latina con una voz unificada o simplemente
colectivamente tengan como que transfieran ese peso que creo que sí existe, pero ya un poco más, no sé, más tangible, ¿no? Y es verdad que War Diplomacy es un podcast realista, como lo hemos dicho, de geopolítica, y creo que los tres aquí podemos decir claramente, por más que digamos, vale, Brasil juega y tal, hasta que no haya una equivalencia de hard power, ¿no? Militar, complicado poder tener tanta relevancia como los americanos, los chinos, la Unión Europea limitada, ¿no? A pesar de ser una potencia económica, el poder real que tiene la Unión Europea es que es muy limitado, ¿no? Y América Latina es que no tiene tanto poder económico ni tanto poder militar, ¿no? Entonces ya partes de ese desequilibrio, pero no significa que no puedas tener un rol en lo que pasa en el mundo, ¿no? Es verdad que estamos hablando ya de un mundo multipolar, a lo mejor más o menos en menos nivel, pero lo es, y ya en cuestiones de cuando hay votos en cualquier organización internacional o tal, sí es verdad que los países sí se conjuntan, pueden empezar a tener peso, ¿no? Y yo creo que por ahí la Unión Europea puede tener un rol más fuerte, porque a pesar de también ser economías más pequeñas, tal, a pesar que sean ricas, se ponen en conjunto y ya es un mercado fuerte, ¿no? O sea, ya si ponen una regulación, ya empieza a afectarle a cualquier socio comercial, sean los americanos o los chinos, ¿no? Entonces, algo similar en América Latina, obviamente es súper complicado porque no tenemos una estructura tan unificada, pero pues tiene que haber alguna manera de encontrar puntos en común. Y es cierto que la política cambia de un país a otro y de maneras radicales, ¿no? La manera de ver el mundo de los mexicanos o los colombianos o los argentinos, los brasileños, es completamente distinta y a lo mejor no va a ser tan fácil encontrar maneras en las cuales se puede tener una versión en común, pero creo que sí hay maneras de mínimo tener unos mínimos puntos en los cuales podemos estar de acuerdo para que la región le venga bien, ¿no? Yo que sé, hablando de la inseguridad, por ejemplo, ¿no? Es tratar de encontrar factores que a todo el mundo le vengan mal y encontrar soluciones, ¿no? Yo creo que la inseguridad, el crimen transnacional es de los que más nos traen para atrás. Entonces, a lo mejor tratar de resolver eso en común sí que puede haber maneras, ¿no? Sí que puede haber cooperación en cosas así. Entonces, no lo sé, tampoco soy un súper experto en el tema. Creo que cualquier persona de América Latina quisiera ver una región con más peso a nivel internacional. No creo que es que no lo tenga, a lo mejor es que simplemente no se ve reflejado o no tiene el eco que otras cancillerías, ¿no? Pero vuelvo a lo mismo, Martín, tú eres el que lo ve en su día a día, entonces ahora sí que tus palabras me las pongo muy a pie. Y una vez más, repetimos que en este podcast todos hablamos a nivel personal, son perspectivas de cada uno de nosotros, no representan ninguna postura nacional ni de ninguna institución, no cabe falta mencionarlo. Gracias por el disclaimer y lo ratifico 100%. Es que me tocaste una venda con la pregunta. Diego, muchas gracias por la pregunta y he hecho nada. Eh, Igual creo que no he hecho nada que no se sepa. este, pero, Eres un pero gran diplomático, Martín, claro que no. Es la magia de ser diplomático, poder ser ambiguo, pero decir las cosas, pero sin que nadie te pueda recriminar, ¿no? Esa es la magia de ser un diplomático. jugando en la línea gris, así el límite, coqueteando y como esquivando, ¿no? Pero bueno, es parte de ser diplomático, como tú dices. Exactamente. Oigan, pues me ha gustado. Tuvimos una conversación linda, ¿no? Que rastreó un poco, pues, los orígenes de dónde, cómo nos conocemos, cómo surgió por lo menos el segmento que tanto cariño le tenemos, que es Geopolítica No. Uno, que repito, es de los que más reproducciones tiene, lo que la gente más está gustando. Y nada, tenemos otros episodios muy interesantes en la bolsa. No les voy a preguntar qué idea tienen, porque para cuando salga este episodio, creo que va a ser a finales de año, ya habrán salido en el pasado un par. Y me encanta porque al final de cada Geopolítica No. Uno empezamos a tratar de forjarlo, ¿no? Y bueno, vale, ¿qué idea tienes? ¿Cómo lo ves tú? Y luego eso se reproduce muy padre en la siguiente edición. Y eso es algo único de nuestro segmento y me encanta mucho. Bueno, yo quería añadir algo y es darle las gracias a nuestros oyentes, que bueno, sé que lo harás tú también, Fabio, y bueno, y tú, Martín, también. Pero sí, no, lo digo de corazón. Muchísimas gracias a los que nos escucháis, porque gracias a vosotros, a personas que nos escuchan, pues seguimos con este proyecto que a mí me parece precioso, porque tenemos un hueco, ¿no? Donde podemos expresar nuestras opiniones, nuestra visión del mundo. Y como tú comentabas, Fabio, no recibimos nada monetario a cambio, pero todo lo que recibimos de experiencia, de conocimiento sobre nuevos temas, de pues la satisfacción de grabar, de poder expresarnos, eso no está pagado. Así que nada, quería agradeceros a todos que estáis ahí siempre y que gracias a vosotros llevamos 3 años.
A lo que ha dicho Tania, que definitivamente el mayor agradecimiento es hacia los oyentes, creo que algo muy bonito, y creo que el que más lo experimentó ha sido Fabio, es cuando llegas a conocer a otro Warrior. A mí me pasó con mi amigo Lexi, que te mando un fuerte abrazo y saludos, que ya lo he visto unas 2, 3 veces, inclusive en eventos diplomáticos. Y claro, cuando llegas a conocer a otros Warriors por ejemplo, a Fabio y a Tania nunca los he visto en persona, nunca los he abrazado, nunca hemos salido por un par de copas o qué sé yo. Este, eh, pero es bien bonito eso, que después de interactuar tanto y hay una relación con Fabio y con Tania que hablo todas las semanas y interdiario prácticamente. Los chats que tengo con ellos son muy activos. Eh, es bien bonito eso, encontrarte con la otra persona y nada, y ya conocerla o conocerlo de manera un poco más íntima, ¿no? Entonces, eso es algo que a mí me gustó bastante. El año pasado iba a ir a Bruselas a estar con Fabio y conocerlo, pero en un campeonato de Jiu-Jitsu, porque sí, aparte de ser internacionalista, diplomático y grabar el podcast, compito en Jiu-Jitsu. Soy muy malo, de hecho. Se me rompió la pierna, entonces tuve que tomar un vuelo de emergencia a Washington y qué sé yo. Pero bueno, ya habrá oportunidad el próximo año, de todas maneras, para conocerlos a Fabio y a Tania y tal vez hacer una quedada, como hacían en Madrid o en alguna ciudad, o en Bruselas o donde quiera. Pero eso es algo que es bien bonito. Yo quería preguntarte algo a ti, Fabio, como líder y fundador y líder supremo absoluto, como en Corea del Norte, Qué va, para del nada, podcast. para nada. De, ¿Cómo es el podcast acá 5 años? ¿Cómo te gustaría que acá 5 años De tú... acá a 5 años, pues primero que nada me encantaría saber que sigue el proyecto, porque es verdad que dependemos de nuestro tiempo libre, de tal, y también de nuestro trabajo, ¿no? Y si nos permite nuestro trabajo, también poder participar en esto, ¿no? Yo quiero pensar que sí, también yo a nivel personal digo, estoy muy contento, estoy trabajando, pero no sé si me quiero ver. Bruselas es hermosa, me encanta y todo, pero es una ciudad un poco gris, un poco triste, y yo habiendo vivido en Madrid, en México, preferiría honestamente tarde o temprano regresar a una ciudad un poquito más alegre en ese sentido. Y yo creo que también me gustaría trabajar en algo que me permita perseguir este hobby, ¿no? O sea, poder estar de una u otra manera metido en el mundo de la política internacional y tal, pero poder seguir siendo libre de analizar, porque esto me encanta, ¿no? Entonces, partiendo de eso, de que puedo estar en un mundo así, o si yo no, alguien del equipo que tome un poco más las riendas o esté un poco más activo, a lo mejor ya no puedo tanto hablar, pero sí organizar, pero me encantaría poder, no sé, ver, y no nada más por números, pero sí ver reflejado en la gente que nos escucha, ¿no? O sea, su participación, ver cómo les ha ayudado, ¿no? Como que tener ejemplos bien concretos de personas que a lo mejor han decidido estudiar lo que estudiaron porque nos empezaron a escuchar, que de hecho un hijo de una amiga de mi madre estudió relaciones internacionales base de escuchar podcasts que subíamos, ¿eh? Y eso a mí me dio muchísima felicidad. Pero, pues no sé, cosillas me gustaría a lo mejor tener alguno que otro invitado top, así, top. Digo, hemos tenido invitados buen nivel, pero imagínense traer yo que sé, un secretario de exteriores o alguien así, un nivel alto, estaría increíble. Algún académico, también libros así buenísimos. Martín, ¿tú qué tantos contactos tienes de gente que publica y tal? Estaría también increíble poder hablar con alguien de ese nivel, pero no sé, seguir cubriendo temas como los que cubrimos, poder, ¿sabes? Seguir dándole un seguimiento activo y constante a lo que pasa en el mundo. No sé si quiero ser más ambicioso todavía, porque no sé si quiero que esto sea algo que nos dé dinero, ¿no? O sea, a lo mejor no estaría mal que se mantuviera solo, ¿no? Como que se pagara solo el proyecto, porque le metemos un poquito de dinero a las ediciones y tal, pero no sé si tampoco quiero que eso sea un negocio como tal, ¿no? Pero quién sabe, es que yo no tengo una mente muy empresarial, ¿eh? ¿Para qué les engaño? Yo nací para ser funcionario o algo de ese estilo, porque yo montar un negocio tal. Esto es lo más cercano que he estado y te digo, monetizar, no sé si eso es algo que por lo menos ahora yo veo, pero uno nunca sabe. ¿Ustedes cómo lo ven? Como también fieles Warriors y miembros del equipo, ¿cómo ven este proyecto en unos años? Yo espero que sea igual o mejor, que si se puede, porque está difícil, ¿eh? Nada, pero yo espero seguir, la verdad, espero seguir aquí. Bueno, no sé qué será de mí de aquí a 5 años, a unos años. Es algo que es muy difícil, ¿no? de predecir realmente. Martín, yo creo que estará de acuerdo conmigo. Aunque bueno, él ya lo tiene más encaminado, su trayectoria profesional,
Pero sí es verdad como os he dicho, a mí por el momento me encanta este proyecto, me produce muchísima satisfacción participar y yo creo que en unos años, no sé si, como tú dices, Fabio, no sé si será monetizado, si seguiremos igual, pero por el momento yo estoy muy contenta y espero que siga como van las cosas. De hecho, me gustaría seguir en el podcast de acá 5 años. Me hace muy feliz. O sea, lo veo como un espacio en donde me permite seguir leyendo, estudiando. Yo soy un poco nerd y me gusta leer un montón. Entonces, poder transmitir ciertos conocimientos me gusta un montón. Y algo que sí me gustaría, y de hecho se los pasé acá a mis queridos Warriors en el grupo que tenemos, es tal vez ganar un premio como el podcast, como un podcast de relaciones internacionales o qué sé yo. Entonces estaba investigando, estaba viendo como que competencias de podcast, así que si los oyentes nos permiten, en un momento sería bueno, porque claro, como bien dice Fabio, no lo estamos haciendo por plata, pero yo creo que tenemos una plataforma que permite y un producto que permite que sea validado por otros lados, ¿no? Por la cantidad de escuchas que tiene, por la cantidad de interacción que tiene. Creo que eso sería muy guay, ¿no? Que ganemos un premio a mejor podcast de relaciones internacionales o de política. Creo que eso sería una meta que sería bueno que nos la pongamos en un intervalo de 5 años. Eh, y me ha gustado eso que has dicho, Fabio, de invitar a alguien muy importante de relaciones internacionales. Ahí ya se me han ocurrido un par de nombres cuando dijiste. Entonces, ahora en el Off the Record te soltaré un par de nombres a ver cómo hacemos para conseguirlos. Miedo me Es, da, miedo me da. pero sería muy bueno, ¿no? Invitar a gente que tiene un impacto en las relaciones internacionales. Y hemos tenido invitados también interesantes, ¿no? Estuvo Michael Shifter, que acá en Washington es Sí, súper importante, súper conocido. Bueno, estuvo en un capítulo de Farid Cajat, que es un saludo, Farid, que es el internacionalista en Perú más connotado por lejos. Y no sé, pero es sería verdad. bueno, claro, también traer gente política Claro. internacional buena, ¿no? Sí, no es quitarle el crédito a la gente que hemos tenido que han sido profesionales o jóvenes profesionales increíbles, pero es verdad que como que uno siempre aspira a traer al nombre más top, ¿no? O sea, quiero que venga aquí a hablar el primer ministro de mi país, ¿no? Como que siempre piensas en eso, pero sin quitarle el crédito a la gente que ya hemos tenido, que vaya suerte que hemos tenido de hablar con estas gentes. Y de verdad, Martín y Tania refleja una vez más la linda amistad que hemos creado de una manera tan particular y es verdad, Martín, que no nos hemos conocido porque te rompiste la rodilla ese viaje que íbamos a vernos en Bruselas, pero cuando nos conozcamos va a estar increíble. Yo, Lexi, tampoco tengo la suerte de conocerle cara a cara, es una persona increíble que admiro muchísimo y llegará un día que nos podamos ver todos y va a estar brutal, estoy seguro. Pero bueno, tenemos lamentablemente que parar la conversación en cierto punto. Yo creo que es un buen momento para hacerlo y sí hacer eco lo que dice Tania, agradecer a todo el mundo. No hay más que añadir, no hay más que añadir, de mi parte por lo menos. Gracias totales. Igualmente, muchísimas gracias. Y bueno, Warriors, esto fue el primer bloque, la primera edición de esta serie que haremos de agradecimiento, de festejar, pues sí, 3 años que este proyecto ha estado en nuestras vidas y ya veremos bien cómo marketizarlo, ¿no? Cómo venderlo, cómo subirlo, ya se nos ocurrirá algo, pero bueno, ha sido un gusto poder analizar el mundo estos 3 años. Esperemos que se vengan otros 3 muy buenos. Un abrazo a todos y cuídense mucho. Chao, gracias. Tu, 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 tu.